Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos favorito, donde siempre tenemos el té más caliente y jugoso listo para ser servido. Hoy prepárense porque la taza está humeando con un chisme que créanme, no se lo van a querer perder. Ya saben que aquí amamos hablar de nuestros chips favoritos, de esas parejas que nos roban el aliento en la pantalla y que, bueno, secretamente esperamos que la magia traspase la ficción. Y hoy, señoras y señores, vamos a hablar de dos nombres que con solo mencionarlos, hacen que el fandom entero entre en combustión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a estos dos talentosísimos actores y, lo más importante, vamos a revelar una información que hasta ahora había permanecido oculta. Sí, han leído bien. Tenemos detalles exclusivos sobre una supuesta cita secreta. No se muevan de sus asientos porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con todo este chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas, noticias exclusivas y mucho, mucho chisme turco. Vamos, únanse a nuestra familia de amantes de las novelas turcas. Y ahora sí, vamos al lío. Durante meses, incluso diría que años, hemos estado siguiendo de cerca la relación entre Hande y Kerem. Desde que nos enamoraron en Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo apuntaba a algo más que una simple amistad profesional. Y claro, cuando confirmaron su relación, el fandom entero explotó de alegría. Éramos felices. Vivíamos en un mundo de fantasía donde el amor de Eda y Serkan se había hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio intentamos ignorarlos, aferrándonos a la esperanza de que todo fuera una simple invención de los medios. Pero lamentablemente la noticia de su separación terminó confirmándose, dejando a miles de fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Muchos de nosotros, en el fondo, seguíamos soñando con una posible reconciliación. Y quizás, solo quizás, ese sueño podría estar más cerca de hacerse realidad de lo que pensamos. Porque aquí es donde entra la información que tenemos para ustedes hoy. Una fuente cercana a Hande y Kerem, cuya identidad vamos a mantener en el anonimato por razones obvias, nos ha revelado detalles sorprendentes sobre un encuentro reciente entre los dos actores. Y créanme, el lugar donde los vieron es lo que hace que esta historia sea aún más intrigante. Olvídense de restaurantes lujosos, alfombras rojas o eventos públicos. Nada de eso. Según nuestra fuente, Hande y Kerem fueron vistos, en un pequeño café escondido en las afueras de Estambul. Un lugar alejado del bullicio de la ciudad, un rincón tranquilo y discreto donde, aparentemente, buscaban algo de privacidad. Ahora, sé lo que están pensando, un café. ¿Eso es todo? Pero créanme, el contexto es lo que le da valor a esta información. Este no es un café cualquiera. Nuestra fuente nos cuenta que Hande y Kerem solían frecuentar este lugar durante el rodaje de Senkalkapm. Era su refugio secreto, el lugar donde se relajaban, charlaban y se desconectaban del mundo. El solo hecho de que hayan elegido este lugar para reencontrarse después de su separación es, en sí mismo, significativo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque este café no es un lugar anónimo. No, señoras y señores, este café tiene su propia historia, una historia entrelazada con la de Hande y Kerem. Se llama Gizli Bahçe, que traducido al español significa jardín secreto. Qué poético, ¿no? Y no solo el nombre es sugestivo. Este pequeño rincón está escondido entre viñedos y olivares, a unos 40 minutos del centro de Estambul, un lugar que irradia paz y tranquilidad. Imaginen la escena, Hande y Kerem, escapando del torbellino de la fama, buscando un respiro en este oasis de calma. Durante las largas jornadas de rodaje, Gizli Bahçe se convirtió en su santuario, el lugar donde podían ser ellos mismos, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas. Se dice que pasaban horas charlando en su terraza, disfrutando del aroma del café turco y de la brisa fresca que soplaba desde las colinas. De hecho, hay fotos borrosas que circulan por internet,
tomadas por algún fan afortunado que los reconoció a lo lejos, donde se les ve sentados en una mesa de madera, riendo y compartiendo confidencias. Estas imágenes, aunque pixeladas, se han convertido en reliquias para el fandom, un testimonio de los momentos felices que Andy y Kerem vivieron en Heathly Bace. Ahora imaginen el impacto emocional de regresar a ese lugar, después de todo lo que ha pasado. Regresar a ese rincón que atesora tantos recuerdos, tantas risas, tantas primeras veces. Regresar a ese jardín secreto donde el amor floreció. Es inevitable que los sentimientos a flor de piel. Es como volver a abrir un viejo álbum de fotos y revivir momentos que creías olvidados. ¿Qué estaban haciendo allí? Lamentablemente nuestra fuente no pudo escuchar la conversación completa, pero sí pudo observar algunos detalles interesantes. Nos cuenta que ambos se veían relajados y cómodos en compañía del otro. Hubo risas, miradas cómplices y, en general, una atmósfera de familiaridad y cariño. Según nuestra fuente, Ande llegó primero vestida con ropa casual, una camisa de lino blanca y unos vaqueros anchos, intentando pasar desapercibida. Se sentó en una mesa apartada, con vistas al viñedo, y pidió un café turco y un trozo de tarta de higos, la especialidad de la casa. Unos minutos después, llegó Kerem, también con un look discreto, una gorra de béisbol cubriendo su rostro. Se acercó a Ande, la saludó con un beso en la mejilla y se sentó frente a ella. La fuente nos cuenta que durante la primera media hora, la conversación parecía tensa, como si estuvieran tratando de romper el hielo. Ande gesticulaba mucho con las manos, mientras que Kerem la miraba fijamente a los ojos, como intentando descifrar sus pensamientos. Pero poco a poco la atmósfera se fue relajando. Empezaron a reír, a contarse anécdotas y a recordar viejos tiempos. Nuestra fuente también nos comenta que en un momento dado, Kerem se levantó y se acercó a la dueña del café, una señora mayor muy amable que los conocía bien. Hablaron durante unos minutos y luego Kerem regresó a la mesa con una sonrisa en el rostro. Al parecer, le había pedido a la señora que les preparara un plato especial, una receta tradicional turca que Ande adoraba. Este pequeño gesto, aparentemente insignificante, nos dice mucho sobre la relación entre Ande y Kerem. A pesar de la separación, siguen conociéndose bien, siguen recordando los pequeños detalles que hacen feliz al otro. Es como si en el fondo, siguieran conectados por un hilo invisible. Por supuesto, esto no confirma una reconciliación amorosa. Podría tratarse simplemente de una reunión de amigos que se tienen mucho cariño y respeto. Pero seamos sinceros, la elección del lugar y la forma en que se comportaban nos hacen pensar que hay algo más en juego. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Según nuestra fuente, Ande y Kerem llegaron y se fueron por separado, intentando no llamar la atención. ¿Por qué tanto secreto si se trataba de un simple encuentro amistoso? ¿Acaso querían evitar ser vistos por los paparazzi y que se desatara una nueva ola de rumores? ¿O quizás, querían mantener su encuentro en secreto por otras razones? Y aquí es donde entra en juego la teoría conspirativa. Porque, mis queridos chismosos, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Algunos fans creen que Ande y Kerem podrían estar planeando algo grande, un proyecto secreto que involucra su reencuentro profesional y quizás personal. Se rumorea que una importante productora turca les ha ofrecido protagonizar una nueva serie juntos, una comedia romántica ambientada en Estambul. La serie, según los rumores, estaría escrita especialmente para ellos, aprovechando su química innegable y su gran popularidad entre el público. Algunos fans incluso creen que la cita en Heathly Bace podría haber sido una reunión de trabajo, un encuentro para discutir los detalles del proyecto y para ver si están dispuestos a trabajar juntos de nuevo. Imaginen la emoción de ver a Ande y Kerem compartiendo pantalla una vez más. Sería un bombazo para el mundo del espectáculo turco y un sueño hecho realidad para el fandom. Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, pocas. Pero lo que sí podemos afirmar es que este encuentro secreto entre Ande y Kerem ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Y, quién sabe, quizás este sea el primer paso hacia una posible reconciliación. Por supuesto, hay que ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Como siempre, debemos respetar la privacidad de Ande y Kerem y dejar que sean ellos quienes decidan qué quieren compartir con el público. Pero como buenos chismosos que somos, no podemos evitar emocionarnos ante la posibilidad de que el amor haya vuelto a florecer entre estos dos talentosísimos actores.
Y ahora, hablando de chismes, no podemos olvidar los rumores que han estado circulando sobre la vida amorosa de ambos. Por un lado, se ha vinculado a Hande con varios nombres, incluyendo algunos galanes turcos y hasta figuras internacionales. Por otro lado, también se ha especulado sobre la posibilidad de que Kerem tenga una nueva relación. Han vinculado a Hande con Murat Kanakdoğan, un empresario turco muy conocido en los círculos sociales de Estambul. También se la ha relacionado con Can Yaman, otro actor turco muy popular, con quien coincidió en un evento benéfico en Italia. Incluso se ha rumoreado que tuvo un romance con un famoso futbolista argentino, aunque esta información nunca ha sido confirmada. En cuanto a Kerem, se le ha vinculado con varias modelos y actrices turcas. Se rumorea que tuvo una relación con Melisa Dongel, una joven actriz que participó en la serie Aşk Intikam. También se le ha relacionado con Deniz Baysal, una actriz muy talentosa con quien compartió pantalla en la serie Redmen. Sin embargo, al igual que en el caso de Hande, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de estos rumores ha sido confirmado. Tanto Hande como Kerem se han mantenido bastante herméticos en lo que respecta a su vida personal, lo cual es comprensible, dado el escrutinio mediático al que están sometidos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en el caso de Hande y Kerem, el río lleva sonando con fuerza desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue generando una gran fascinación entre sus fans. Su talento, su carisma y la innegable química que existe entre ellos los han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. Quizás con el tiempo puedan encontrar la forma de reconstruir su relación, ya sea como amigos, como compañeros de trabajo o quién sabe, quizás como algo más. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros como fans, seguiremos apoyándolos en sus proyectos profesionales y respetando sus decisiones personales. Y por supuesto seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir en el futuro. Porque como buenos chismosos, nunca nos rendimos en la búsqueda del té más caliente. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. El chisme jugoso del día, Hande y Kerem, cita secreta revelada. ¿Qué les parece esta información? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente se trata de un encuentro amistoso? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué opinan. Me encanta leer sus teorías y especulaciones. Para resumir, hoy les trajimos el chisme bomba. Hande y Kerem fueron vistos en un café muy especial, un lugar que compartieron durante el rodaje de Senkalkam. La información viene de una fuente confiable y, aunque no confirma nada, reaviva la esperanza de muchos fans. Analizamos los rumores, la historia de la pareja y la importancia de respetar su privacidad. Un verdadero festín de chisme turco. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, los amantes de los dramas turcos, así que no duden en dejar sus sugerencias y comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos chismosos y, lo más importante, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de dramas, noticias exclusivas y mucho, mucho chisme turco. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.